Comenzamos hoy nuestro café y té y vamos a hacerlo hablando de diferentes técnicas para evitar ir a un juicio. De todo esto, mejor que nada, sabe nuestra amiga y también la presidenta del Colegio de Abogados de Estepona, Pilar Mayor. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y bueno, siempre que podamos evitar ir a una cita judicial, porque ya el tema juzgado, a los que no somos como vosotros, que estáis acostumbrados a entrar y salir, nos pone un poquito nerviosos, ¿no? Sí, sí, es cierto, pero hay otros métodos que también son muy válidos para resolver los conflictos sin tener que ir al juzgado, y la verdad es que se utilizan muy poco y son bastante efectivos. Yo creo que se utilizan poco por el desconocimiento, más que nada. A eso te iba a preguntar, pero bueno, vosotros como letrados, como abogados, cuando alguien va a vuestro despacho y os cuenta la problemática que tienen, ¿le dais las diferentes opciones? ¿También le habláis de estos métodos? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cada método tiene su peculiaridad. Por ejemplo, es para llegar a un arbitraje, someter el conflicto a un arbitraje, tienen que estar las dos partes de acuerdo, haber firmado un convenio arbitral previo. Por tanto, muchas veces cuando llegan al despacho, si ya no se ha hecho eso, no se dejó previsto en el contrato que se quiera someter, pues ya a veces es complicado llegar a esa solución, pero hay otras veces que sí que se puede reconducir. Oye, yo creo que a esto llegan muy fácilmente las compañías de seguro, ¿no? Evitan ir a juicio, siempre se hacen acuerdos previos, se ofrece un dinero, no, un poquito más, un poquito menos. De eso se trata, de mediar, de arbitrar, ¿no? Sí, lo que se trata es de evitar que el conflicto se decida en un juzgado, por muchas razones. Primero, por los tiempos de espera, segundo, por el coste, y en tercer lugar, porque el hecho de someter el conflicto ya a la decisión de un juez tiene un coste personal muy grande. Sí, porque esa persona es una tercera persona ajena al problema, por mucho que lea de una parte y de la otra, bueno, pues nunca va a tener todos los datos que tienen las dos partes, ¿no? Y luego, sobre todo, que ir al juzgado es muy hostil. Sí, es lo que yo he dicho, nos da un poco de miedo. Te amenazan, pues te llevaré a los tribunales, nadie dice te llevaré a un árbitro o a un mediador. Eso no es una amenaza, porque en realidad es una cosa muy suave, muy natural. El árbitro, el mediador, ¿sois los abogados? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. ¿Pero un abogado puede ser también a la vez árbitro o mediador? Sí, pero no en casos en los que el asesore. Vale. Es decir, vamos a hablar por un lado. ¿Qué es la mediación? La mediación es un método para resolver un conflicto donde el mediador, de lo único que se ocupa, el mediador no aporta soluciones ni resuelve el conflicto. El mediador lo que se ocupa es de entrevistarse con las dos partes, que pueden ir acompañadas de sus abogados, y al intentar llevarlas, reconducirlas a alcanzar un acuerdo. Eso es el mediador. Ese es el mediador. Él es una persona que está muy formada, tiene un título, y está formada y es capaz de conseguir, mediante unas técnicas específicas que ha aprendido, conseguir ir centrando el debate de manera que se puedan ir alcanzando pequeños acuerdos, pequeñas metas, y luego lo que quede, ya que haya sido imposible llegar a una solución, ya sí se pueda someter a otro tipo de jurisdicción, en este caso al juzgado. Es muy útil la mediación en temas de familia. En temas de separación, muy útil. Es decir, por ejemplo, Pilar, vamos a poner un ejemplo. Tú eres la abogada de un matrimonio que decide separarse, pero no llegan a un acuerdo del todo, pero quieren evitar el juzgado. Contratáis a una tercera persona que hace de mediador. Exactamente. Que es una persona que puede ser, bueno, que debe ser abogado. Puede ser abogado, puede ser psicólogo puede también. Ser educador. Sí, hay muchísimos. Pero tiene que estar preparado para ese puesto. Tiene que ser mediador, porque las técnicas que utilizan son unas técnicas muy elaboradas y muy peculiares que tienen que ser aprendidas. Entonces ya depende, es voluntario, depende de las partes, dirán, bueno, pues nos comprometemos los dos a que lo que diga el mediador es lo que vamos a hacer, no lo que diga el mediador, sino el acuerdo que alcancemos a través de la mediación es el que vamos a respetar o no. Muchas veces se intenta la mediación, se intenta, incluso se consigue llegar a un acuerdo, pero luego por el motivo que sea, pues no cuaja.
Primero está la mediación de la que hemos hablado, que es muy recomendable en casos de separación, de temas de familia, incluso a lo mejor, no sé, de temas de herencia, no me imagino que no. También, ¿no? Por supuesto. De herencia con hermanos, con tíos. En cualquier procedimiento en el que haya dos posiciones enfrentadas, la labor del mediador consigue que las partes terminen ellas mismas llegando al acuerdo. El mediador no impone ningún acuerdo ¿Pero ofrece acuerdos? Tampoco. Reconduce a las partes, intenta levantar acta después de la sesión, decir, bueno, pues entonces después de esto vemos que estamos de acuerdo en esto, en esto y en esto, y que no estamos de acuerdo en esto otro, en la siguiente sesión lo podremos tratar. Es un sistema de solucionar los conflictos bastante peculiar, pero es muy eficiente. Eficiente. ¿Y es muy largo? Depende. Habrá conflictos que se puedan resolver en la primera sesión, desde luego es muy difícil que se resuelva, porque las personas van un poquito incrédulas a una sesión de mediación. Normalmente la primera sesión es informativa y van un poco recelosas, diciendo, bueno, a ver, si esta persona no me va a aportar nada, además yo tengo que ir con mi abogado, la otra parte con su abogado, ¿para qué una tercera persona? Pero si se salva esa primera sesión y las partes consienten en repetir, hay muchísimas posibilidades de que se alcance un acuerdo. Sin llegar a juicio. Sin llegar a juicio. Eso por un lado. Por otro lado está el arbitraje, que no tiene nada que ver con la mediación. ¿Es parecido? Tampoco. El arbitraje tiene en común con la mediación, que es una manera de solucionar el conflicto fuera del juzgado. Es lo único que tiene en común. Las partes, cuando se someten al arbitraje, por ejemplo en un contrato cualquiera, dicen, pues nosotros si hubiese alguna controversia nos vamos a someter al arbitraje. Están excluyendo ya el juzgado. Entonces el árbitro que se nombre, o que bien nombran las partes o bien se nombra a través de una institución, ese árbitro, la decisión que tome, el laudo arbitral se llama, esa sí es ejecutiva. Esa, si no se cumple, puedes ir al juzgado y decir, oiga, el árbitro dictó este laudo, esta parte no la está cumpliendo, yo quiero que la ejecute. Se equipara a la sentencia de un juez. ¿Y en qué casos se utiliza el arbitraje? Bueno, pues se puede utilizar en los casos donde tú puedas disponer de tu derecho. Por ejemplo, nunca en un caso de familia, nunca cuando haya menores, pero lo más habitual es utilizarlo en los contratos. ¿Contratos? En un contrato de cualquier tipo. De compraventa. Claro, cuando se redacta ya se puede dejar previsto que las partes están de acuerdo en que si existe una controversia, la someten al arbitraje. ¿Y el arbitraje, el árbitro en este caso, qué tipo de persona es? Pues si el arbitraje que se elige es un arbitraje de derecho, debe ser un jurista, no tiene por qué estar ejerciendo, pero debe ser una persona con formación jurídica que emita un laudo por escrito que lo razone en derecho. Aquí psicólogo no. No, en este caso no. Y también hay otras veces que se opta por un laudo de equidad. Es menos frecuente y se utiliza para temas muy concretos de usos y costumbres del lugar, pues a lo mejor alguna linde, o que dices es que el abogado no va a saber cómo son las lindes en Estepona. Es que en Estepona, si tú pones una pita, esa es la linde. Claro. Entonces, para ahí se busca otro tipo de árbitro con otra formación que no sea jurídica y emite un laudo de equidad. Claro, tú como abogada, Pilar, tienes una lista de mediadores, de árbitros a las que poder acudir y que suelen ser de aquí de la zona. Hay una institución, por ejemplo en Málaga, que es el Tribunal Arbitral, a la que te puedes dirigir y decir, nómbreme usted un árbitro para este asunto. Vale, y ya tú te quitas el porque problema. las partes no siempre están de acuerdo, dicen, pues hay veces que sí, que dicen, no, pues yo quiero que el árbitro sea el presidente de, pues no sé, pues imaginemos que es un conflicto de barcos de recreo, pues yo quiero que sea el presidente del Club Náutico, o quiero que sea el presidente del puerto de Estepona, bueno, el presidente del Club el que Náutico, sea en el momento que... Pero el presidente del Club Náutico igual no tiene, en este caso... Sería un laudo, claro, sería vale, claro. Un laudo del tipo, Sí, de las costumbres del claro. lugar, como decía. Y si no, pues nos tendríamos que ir a un abogado. Sí, pero no podemos ir a un abogado cualquiera. Entonces, lo lógico es someter ese arbitraje a una institución arbitral, a un tribunal arbitral. ¿Por qué entonces dices que no se utiliza mucho estas dos técnicas? Bien por desconocimiento, bien porque
aunque la gente se lo des a conocer, en este caso tú lo darás a conocer en materia de familia, cuando alguien no llega a un acuerdo, en una separación, tienen como cierto recelo, como que no les hace mucha gracia. Pues en el caso de la mediación no le ven la utilidad, porque dicen, pero si ya los abogados ya están para eso, intentando llegar a un acuerdo, si ya yo ya te he contratado a ti para que intente llegar a un acuerdo en mi nombre, ¿por qué tengo que contratar a otra persona? No entienden bien lo que es la labor del mediador. Eso es en los temas de familia. Y en el resto de los temas, pues ya digo, el arbitraje tiene que estar previsto de antemano o que las dos partes quieran someterse a un arbitraje. Es muy frecuente en grandes contratos de negocios internacionales, es muy frecuente el arbitraje, porque ninguna de grandes empresas de comercio internacional se van a someter a la decisión de un juez que a lo mejor no es especialista justo en su materia. En esa materia, claro. Claro, entonces es muy, muy, muy frecuente. Oye, yo acudir creo al arbitraje. Que igual que hay películas que te ponen de ejemplo juicios y casos, debería haber alguna película que se centre en un tema de mediación o arbitraje para que podamos ver, ¿no?, cómo se desarrolla todo este proceso, ¿no? Claro, bueno, yo me imagino que poco a poco se irá implantando como todo. Ahora en el propio juzgado ya el juez te invita a llegar a un acuerdo y te informa que si quieres puedes acudir a la mediación. Ya, ¿eso desde hace cuánto tiempo se lleva implantado? Pues por ejemplo en Estepona es relativamente reciente, llevará un par de años aproximadamente. En Marbella, ¿Y la mediación por ejemplo, se conoce desde cuándo? Hombre, la mediación como tal se conoce desde hace tiempo, lo que pasa es que haya un profesional. Antes estaban los hombres buenos que llegaban y intentaban en los pueblos solucionar un problema, ¿no? Ahora, desde que es una figura... Exactamente, con un título, con un reconocimiento, tampoco hace tanto tiempo, no sabría decirte, pero no más de 5 o 10 años, una cosa reciente. ¿Y dónde se estudia? ¿Cómo conseguimos ese título de mediación? Normalmente hay que tener una formación previa. De un psicólogo, claro. Abogado o bueno, alguien sí, educador social, cualquier tipo de carrera afín y luego es un título de experto universitario. Que también podemos acceder a él, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy hemos aprendido una cosita nueva, algo que sabéis, pero que no se utiliza mucho para que vaya la gente, bueno, poco a poco familiarizándose con estas dos palabras y estas dos figuras, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, pues Pilar, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión, un par de semanitas, 3, te vienes por aquí de nuevo. Cuando tú quieras. A resolver otro asunto y lo dicho, que si alguien tiene un problema, algo que tiene dudas, que nos escriba un mail al programa y que Pilar luego puede responder también por aquí alguna cuestión, ¿no? Es muy facilito, ¿no? Ahí televisión lo voy a decir bien, televisión@estepona.es. Ahí pueden escribir, oye, mira, pues este mail es para Pilar y yo me gustaría salir de dudas con respecto a este tema. Y resolvemos aquí alguna duda, ¿te parece? Perfecto. Pues nosotros vamos a ir a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas.